Muy buenas tardes, son las 6:05 en punto, esto es Política a Fondo, como todos los jueves de 18 a 19 para llevarle muchísima información, pero de una forma muy particular, O sea, a ver, tenemos un invitado, ese invitado escucha voces, audios que pueden ser históricos o de actualidad y opina sobre lo mismo. Y de paso, entonces vamos conociendo cómo piensa el invitado y a su vez vamos rebobinando un poco sobre hechos históricos o declaraciones, generalmente sintéticas para que se entiendan y para que el invitado pueda también apreciarlas y opinar al respecto. Le agradezco como siempre a Guillermo Sánchez, nuestro operador. Quien les habla es Bernardo Elfman. Una línea telefónica para poder comunicarse, 477-4371. Y usted seguramente, además de escucharlo en vivo, lo va a hacer también por www.radiopublica.marcospaz.gov.ar. Ahora sí vamos a presentar al invitado que tenemos. Es el concejal presidente del Bloque Hacer, me estoy refiriendo a Marcelo Soto, además hombre ferroviario, con su corazón en lo que tiene que ver con los ferrocarriles. Y además, como si esto fuera poco, como dicen los vendedores ambulantes, canta, y canta muy bien. Lo hemos visto en alguno de los pubs aquí en nuestra ciudad. Marcelo Soto, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vos por invitarme, Bernardo, y saludos desde ya a toda la audiencia. Bien, vamos ahí a empezar con las voces, así entramos un poquito en calor. Marcelo Soto hoy pertenece al Bloque Hacer, como bien dijimos. Este Bloque Hacer pertenece a lo que es la concertación de Marcos Paz, y esta es la fuerza política que hoy está gobernando y que está llevando adelante los destinos de nuestra ciudad, que es el intendente Ricardo Curuché. El bloque, el conjunto de los bloques hoy está Frente para la Victoria, y hay casi todos los palos políticos, porque hay justicialistas que están dentro de la concertación, hay independientes y hay Frente Grande y radicales como Origen Marcelo Soto. Y qué mejor empezar con alguien que me imagino que, no sé si alguna lágrima se le chispoteará, pero bueno, alguien que ha marcado un camino que desgraciadamente no se lo ha tratado de la mejor forma, ha sido un presidente de la República, me estoy refiriendo a Humberto Ilia, el cual tenemos unos párrafos de cuando se empezó la construcción del Chocón, que empezó en la época de él, y después hablando un poquito de la democracia. Lo escuchamos. Podrán realizarse en obras como estas nuestros hombres técnicos, y las universidades argentinas tendrán oportunidad de volcar el fruto de la enseñanza impartida y ver con halago que los hombres formados por ella están a la vanguardia del trabajo de recuperación en muchos aspectos de la vida nacional. Entonces también dejará de ser la universidad un centro donde la discrepancia deba tener su límite, y de paso la discrepancia y la confrontación de ideas al lúcido pensamiento, puesto fundamentalmente al servicio de la comunidad. La democracia argentina necesita perfeccionamiento, pero que quede bien establecido que perfeccionamiento no es sustitución totalitaria. Lo que nuestra democracia necesita es ser auténtica expresión de su verdadera esencia. Es que la esencia de la democracia no queda debidamente expresada por estructuras meramente jurídicas o políticas, afirmaciones de dignidad humana o de igualdad de los hombres ante la ley. Que nos dejemos de andar de cumbres en cumbres y que nos vayamos directo a luchar contra el alfabetismo, carajo. Luchar contra el alfabetismo, carajo. Que lo podemos derrotar en pocos años. Política.
Continuamos en Política a Fondo. Recién, estábamos escuchando este acto fallido de un presidente como Hugo Chávez. Podemos ir a la opinión de lo que hemos escuchado, ¿no? Y una gran incertidumbre, ¿no? No se sabe qué está pasando en Venezuela, qué está pasando con él en Cuba, si va a haber elecciones de vuelta, con lo que le costó ganarle y demás, ¿no? Sí, es verdad, porque recientemente se llevaron a cabo las elecciones y fue una de las elecciones más reñidas que tuvo, porque hubo en otros casos le fue más fácil. Sin embargo, después de varios periodos de gobierno se impuso nuevamente, inmediatamente su competidor más importante salió a aceptar la derrota y el triunfo obviamente de Chávez. Y sí hay incertidumbre por el hecho de que por las características de los medios de comunicación de Cuba, es lo que estuve escuchando, ¿no?, por los distintos medios nacionales, locales, digamos, de Argentina, no se tiene mucha precisión sobre el estado de salud verdadero. Es decir, entonces surge, ante no haber una información oficial, no digo que no es creíble, pero sí, digamos, certera, inmediatamente salen los grupos mediáticos, tanto los que están a favor como los que están en contra de Chávez, de alguna manera dilucidar su propia interpretación de los hechos y a tirar distintas versiones. Sí, estaba escuchando que, por ejemplo, que si él desgraciadamente no saliera de esta situación de salud tan grave que está padeciendo, no asumiría el vicepresidente inmediatamente, sino que tiene un sistema donde tendría que resolverlo otro órgano, y este otro órgano tendría que determinar o si aceptan que lo reemplace el vicepresidente que fue electo en su momento y que asumió ya en ejercicio, o alguna otra instancia. Pero en definitiva me parece que puede haber elecciones. Claro, o llamar a elecciones nuevamente. Pero creo que, teniendo en cuenta que no hay mucha información fehaciente sobre la que uno puede opinar, y sobre todo que estamos hablando en definitiva, más allá de que uno esté a favor o en contra de las políticas públicas llevadas adelante por el presidente Chávez, hablar de hipotéticas situaciones futuras, cuando no se sabe si el hombre está bien, mal, o si realmente tiene riesgo de vida, ¿no? Le hago una cortita con este tema de Hugo Chávez y después pasamos a la voz de Humberto Ilia. ¿Cuál es su opinión de Chávez, digo? No, yo creo que Chávez, al igual que otros presidentes latinoamericanos, tiene características que por supuesto sean diametralmente opuestas a los presidentes que Latinoamérica ha tenido en las últimas décadas. Es indudable que no es casualidad, por ejemplo, que se haya creado el UNASUR. No es casualidad que cualquiera de estos países latinoamericanos hoy con este perfil van a pelear posiciones en igualdad de condiciones en la OEA o en la ONU. Es decir, hay una identidad de pensamiento en líneas generales, más allá de las particularidades de cada país, ¿no? Cuando tuvo algún peligro de golpe de Estado en Ecuador, inmediatamente, y a través de la UNASUR, todos estos presidentes con este perfil que tiene Chávez, con el perfil que ha tenido que tiene Mujica, que tiene Dilma en Brasil, inmediatamente han salido a favor, trabajan en bloque, quiero decir. No nombró a Cristina. Sí, por eso. ¿la nombraste? Porque nombrar el UNASUR de alguna manera es nombrar también a Cristina, porque el presidente de la UNASUR fue Néstor y fue justamente el que organizó toda esta respuesta rápida y efectiva contra lo que estaba pasando en Ecuador. A eso me refería, ¿no? Pero quiero decir que tiene características muy particulares. Está en un país donde durante muchos años el pueblo ha sido empobrecido sistemáticamente y deliberadamente, y con su política, digamos, de perfil popular, pero en algunos aspectos populista, y que es lo que despierta, digamos, que muchos sectores conservadores lo ataquen, ¿no? Pero en definitiva, las masas populares de Venezuela es indudable que han ido ascendiendo socialmente, han ido recuperando derechos, esto es indudable. Después, sobre algunos, el método de gestión y del método de comunicación de esa gestión y algunas de las decisiones de esa gestión, por supuesto hay sectores que los van a combatir porque sienten amenazados sus propios intereses. Así es. Volvemos a la República Argentina, a la voz primera que escuchamos aquí en Política a Fondo, que justamente era Humberto Ilia, cuando se estaba planificando, cortando la cinta de la construcción del Chocón, una
Express, importantísimo, una obra muy importante, realizada ya en la década del 60. ¿Qué opina de toda esa circunstancia, en particular Humberto Illia? No, de Arturo Humberto Illia, yo cada vez que he tenido ocasión de expresar con quién me identifico dentro de la historia del radicalismo, del que yo, siendo muy joven, apenas 18 años y apenas recuperada la democracia, me afilié al radicalismo, a la Unión Cívica Radical, y siempre digo que tres de mis referentes, o cuatro, los cuatro más importantes son Hipólito Yrigoyen, indudablemente, el Pidio González, que fue una persona que fue ministro de gobierno, que sería el ministro del Interior hoy del gobierno de Yrigoyen, del 16 al 22, Illia del 63 al 69, del 66 al 69, y obviamente Raúl Ricardo Alfonsín, que fue el que nos motivó a todos los jóvenes a participar activamente de la política en esta democracia recuperada en 1983. Y Arturo Humberto Illia obviamente es uno de los hombres más ejemplares que yo considero dentro del radicalismo. Creo que más allá de sus buenas acciones de gobierno, aunque fueron malinterpretadas en ese contexto, pero que hoy, al igual que muchos hombres de la República Argentina, es reivindicado por muchos sectores, porque en aquel entonces no lo supieron entender. Ustedes recordarán que Illia, una de las primeras medidas que toma es la de suspender, la de derogar los contratos petroleros que había firmado Frondizi, quien lo precedió en el gobierno del 58 al 62, y era un nacionalista, indudablemente, fue el hombre que hasta entonces había invertido el mayor presupuesto nacional en educación. Se animó a tocar a los laboratorios medicinales. Ni hablar con las patentes justamente de los medicamentos, porque realmente en aquel entonces había un monopolio en esa instancia. Creo que hoy en parte también sigue habiendo en gran medida un monopolio en el tema de medicamentos, que nos fabrica, que nos patenta, que los vende. Pero sí, realmente tuvo medidas así muy enfrentando a poderes muy concentrados. Y algo me parece casi... Y lo que yo siempre destaco, es la tremenda autoridad, ¿no? Su historia personal, el médico que trabajó casi siempre en Cruz del Eje, que no le cobraba a los pacientes las consultas, que su casa era producto de las donaciones de sus pacientes, y también su auto era producto de las donaciones de los pacientes, que en realidad eran las retribuciones que le daban a cambio de su trabajo como médico, como especialista en medicina, que nos cobraba, ¿no? Y la gran humildad de este hombre, que cuando le hereda después al mismo pueblo lo que él había recibido del mismo. Sí, creo todo mi aprecio, todo mi respeto. Más de una vez, y no sé si recordarás, vos sí ya estabas por aquel entonces, creo que fue en el 2005, que hubo elecciones legislativas y era candidato al senador nacional Luis Brandoni, y se organizó. El actor. Claro, pero también es un referente al conocido radicalismo, militante político, y bueno, ya había sido diputado nacional, pero bueno, iba esta vez como candidato a senador. Hicimos un acto en el salón del CEOCA y me tocó a mí ser uno de los oradores como candidato, y justamente yo, en parte de mi discurso, decía que mi interés como político era feliz, es decir, entrar a la política justo, irme justo, entrar digno, irme digno, y entrar pobre. Sí, él entró siendo clase media y me parece que se fue como clase pobre. Claro, por eso creo que es un ejemplo en términos de lo que habla de la honestidad de un hombre tanto intelectual como personal, ¿no? Bien, seguimos adelante, vamos a seguir escuchando voces. En este caso tenemos a otro referente indiscutido del radicalismo, que ha sido Ricardo Balbín, cuando despide a otro líder de la política, en este caso a Juan Domingo Perón. Vengo en nombre de mis viejas luchas, que por haber sido claras, sinceras y evidentes, permitieron en estos últimos tiempos la comprensión final, y por haber sido leal en la causa de la vieja lucha, fui recibido con confianza en la escena oficial que presidía el presidente muerto. Este viejo adversario despide a un amigo. Transformación del sistema educativo
que ya está en marcha. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Política. Continuamos en política. Otro lapsus más, bueno, que son los que elegimos como separadores, ¿no? Para poner un poquito de humor, ¿no? A veces, no digo tanta tragedia, porque la política es hermosa, pero a veces desgraciadamente nos llevan a un mapa no el mejor, ¿no? Bien, escuchamos recién a Ricardo Balbín en la despedida al general Perón, ¿no? Antes de eso hubo un abrazo muy famoso, histórico, ¿no? Entre dos líderes políticos. Creo que fue un gesto muy importante en una Argentina muy violenta por aquel entonces. Estamos hablando de gobiernos democráticos que duraban muy pocos años, 2, 3, 4 años como máximo. O sea, el Estado democrático era permanentemente interrumpido por las Fuerzas Armadas, pero también había era una época de mucha violencia y Balbín inclusive creo que vale doblemente el gesto de lo que dijo en esas palabras para despedir al presidente Perón, que acaba de fallecer, porque había sido víctima, un poco perseguido por el peronismo durante la gestión, ¿no? del justicialismo. Llegó a estar preso por su posición, digamos, sus declaraciones opositoras al gobierno de Perón. Sin embargo, creo que lo sintetiza cuando dice este viejo adversario despide un amigo, ¿no? A veces creo que es importante que hoy en la actualidad nosotros entendamos, por ejemplo, que en la política nos tenemos que diferenciar por las ideas, diferenciar por los métodos, considerarnos sí adversarios y circunstanciales, pero por supuesto no llevar nunca la política al terreno de la violencia o a la cuestión, este concepto del enemigo que a veces se suele utilizar. Sí. Pero vuelvo a repetir, también un hombre muy importante para el radicalismo, fundamental durante muchas décadas, su opinión era fundamental para las decisiones que tomaba el partido. Y fue un hombre también que, siendo diputado nacional, renunció para que se lo investigue sobre ciertas acusaciones que se le hacían y que por supuesto después llevado adelante la investigación no se comprobó que hubiera cometido ningún delito, pero era parte de lo que se dice en aquel entonces folclore político, ¿no? Denunciarlo de algo que jamás hubiese hecho, ¿no? Bien, seguimos escuchando las voces, si no me equivoco ya venimos un poquito más a la actualidad. Vamos con el Pollo Sobrero, sindicalista, pero en este caso no hablando tanto del tema ferrocarriles, sino de las últimas situaciones que se ha dado en esta división de la CGT y del apoyo de él a algunas marchas que ha realizado Moyano y temas que tienen que ver referidos a cuestiones salariales y cuestiones como el impuesto a la ganancia, ¿no? Y toda esa potencialidad que pide permanentemente lo que es la CGT Moyano, y que creo que va a venir un 2013 bastante conflictivo en ese sentido. Lo escuchamos al Pollo Sobrero, justamente, ¿no? Estamos hablando de un sindicalista de los ferrocarriles. Bueno, salimos de la reunión con la CGT Moyano. Tu opinión, ¿cómo fue? Primera vez que viniste a este edificio. Muy buena la reunión con todo el secretariado nacional, donde intercambiamos opiniones sobre la economía, principalmente el problema más grave que tenemos los trabajadores, que es el impuesto a las ganancias, las transacciones familiares, y bueno, quedamos en contacto para que cuando sí termine, la CGT termine qué se va a hacer, qué medidas se va a tomar, nosotros vamos a acompañarnos. ¿Suponés que será ahora en noviembre que se vaya adelante alguna medida? Es probable, va a ser cerca del 20, así que más o menos por esa fecha, cuando se decrete, nosotros convocaremos a Asamblea General y ahí decidiremos las cosas así. Digo, más allá de la movilización puntual, ¿sentís que el reclamo sí por ahí lo comparten las otras centrales? El reclamo que es imposible no compartir, así que nosotros sabemos que ahí ya estamos en diálogo con varias organizaciones que no están ni dentro de la CGT ni la CTA, que probablemente concurramos juntas, comisiones internas de izquierda, independiente, que vamos a marchar con una propia y va a ser algo muy interesante. Así que creo que estamos en condiciones de hacer una movilización y una medida muy fuerte. Por último, vi que muchos te preguntaban por la marcha de mañana, bueno, que te despierta, ¿cómo analizás esa convocatoria? Mira, todos los reclamos hay que respetarlos, yo particularmente no voy a participar, pero todos los reclamos, todo el mundo tiene derecho a reclamar y a protestar por lo que opina, y está bien, mientras que lo haga dentro de los marcos coherentes y legales, está bien. No le ves ningún
algún peligro antidemocrático, ese tipo de protestas? No, el tema antidemocrático, el tema de la democracia, yo creo que está muy consolidado porque nadie quiere vivir bajo una dictadura. Algunos, sabemos que hay algunos pocos, pero el pueblo en general lo que pertenece. Es más, si mañana llega a haber un intento de golpe de Estado, yo voy a estar defendiendo a esta presidenta que no voté. Política a fondo. ¿Cómo vamos a dar el tratamiento a la deuda externa? ¿Qué tiene prioridad, la gente o la deuda externa? La deuda, perdón, la gente. Política a fondo. Además estamos, usted lo está escuchando, estamos con Marcelo Soto, que no sé si te recibiste, estudió psicología. No, estudié, cursé muchos años, pero las últimas materias las abandoné. Por eso te estás haciendo pena con estos actos fallidos. Leo permanentemente sobre psicoanálisis, sobre todo, y aparte había visto un video de esto. Exactamente. Bueno, a ver, ¿qué te dice el Pollo Sobrero, lo que plantea? Y al Pollo yo tengo, digamos, la experiencia de conocerlo justamente de mi época de ferroviario, ¿no? Yo tuve 15 años trabajando en la empresa y vengo de una familia de ferroviarios, abuelo, padre. Entonces, y también he tenido militancia gremial dentro del ferrocarril. Primero, una primera etapa muy cortita en la Unión Ferroviaria, pero después, como tuve la suerte de ir ascendiendo dentro de lo que es el escalafón de la administración del ferrocarril, ya revestía, digamos, como representante gremial, pero dentro de lo que es APDEFA, de la Asociación de Personal Jerárquico Ferrocarriles Argentinos. Entonces lo conozco y hasta inclusive, fíjate vos, llegamos a armar una lista en conjunto, los colores te venden, ¿no? Celeste, violeta, granate, es decir, donde sectores radicalismos toranistas fuimos juntos una elección en la seccional 11 con el Partido Comunista y el Movimiento del Socialismo, y de ahí lo conozco al Pollo hace muchos años. Aparte tenemos la característica que lo usamos el cabello largo y son un poco tienen un parecido, a él me parece que tiene más. Y de ahí quedó muy buen vínculo. Porque fíjate que la última vez, siempre que viene, pero sobre todo me refiero a la última vez que vino directamente a mi oficina, decirme: Marcelo, necesitamos una vez más el apoyo, sabemos que vos estás interesado en respetar, digamos, lo que es el ferrocarril, que querés el ferrocarril, y quiero parar un poco en eso, ¿no? Porque yo vengo de una familia ferroviaria que realmente nosotros adoramos el ferrocarril. Siempre cuento la anécdota, alguna vez en la zona de vía, en la estación, cuando hicimos un acto lo comenté, mi viejo fue víctima de un accidente dentro del ferrocarril, en los talleres de Liniers, que prácticamente lo destrozó porque falleció muy joven, y mucho tuvo que ver con la secuela de ese accidente, ¿no? Y los últimos años de su vida lo que hacía mi padre era subirse a un tren de cualquier línea, de una ventanilla con un termo tomando mate, llegaba a la última estación y se cruzaba en el mismo tren de la ventanilla contraria. Entonces siempre hemos tenido mucho cariño, a tal punto que yo podría seguir estando en ferrocarriles, y me fui voluntariamente cuando justamente se produjo todo este tema de las privatizaciones, que echaron a ramal que cierra, ramal que cierra. Exactamente. Y echaron más de 120.000 compañeros ferroviarios. Yo no había sido despedido, yo estaba en funciones, pero voluntariamente me fui porque no podía ser testigo de la enajenación del ferrocarril de esa manera, ¿no? No, porque tenemos a Papu Lu, que nos da todavía un poquito más de pie para hablar del tema ferrocarril, pero antes te pregunto por lo que decía el Pollo Sobrero, porque en realidad fue a la CGT por cuestiones. Sí, por eso te vuelvo a repetir, la última reunión que tuvimos con el Pollo, que vino una vez más, sin ir más lejos, nos saludamos para las fiestas, y me decía que ganó algunas seccionales en las últimas elecciones de la Unión Ferroviaria, y quería venir a vernos para formalmente agradecernos la participación que hemos tenido en las últimas intervenciones de ese sector de la Unión Ferroviaria, como también lo hemos tenido con otros sectores. ¿Dónde te sentís más cómodo? No, la verdad que yo lo he hablado con él, porque vos te acordás que vos fuiste a cubrir esa nota en la estación, donde nosotros, a través de Verónica Casco, hicimos leer una resolución que propusimos al Consejo Liberante, y en la reunión íntima previamente a que fue la mañana, eso del día anterior,
y que le estábamos contando los términos de la resolución que íbamos a votar, yo como conocido y en confianza le decía, mira, yo lo que te pido paciencia con el gobierno nacional, que va a invertir 800 millones de pesos en tratar de restaurar los ferrocarriles, porque te bancaste, si va bien, siempre discutiendo y defendiendo los intereses de los ferrocarriles, pero te bancaste el concesionario durante muchos años, que cobraba millones en subsidios y no hizo ninguna inversión, y salvo alguna, por supuesto, declaración, enfrentando esa situación, no puede ser más duro con alguien que es privado, que digamos con el Estado Nacional, que va a invertir y que necesita tiempo para que esas inversiones se vean puestas en escena, como para ver cuáles son los logros de esas inversiones. O sea, te pido tiempo. ¿Por qué? Porque te conozco a qué sector político perteneces y perteneces a estos sectores políticos, que bienvenido sea, tiene su posición, pero son radicalizados en ese sentido. Por eso, en lo personal, me llama mucho la atención, pese a que se lo preguntaron en algunos medios de comunicación, cómo convergían en un mismo espacio gremial donde pueden estar, por ejemplo, Barrio Nuevo, el Mono Venegas, que sabemos que han sido cómplices junto con Menem, que estábamos hablando, ramal que para, ramal que cierra, de la privatización indiscriminada de todos los servicios y todas las fuentes de recursos de la nación argentina, entre ellos petróleo, gas, aerolíneas, ferrocarriles, donde ese sector gremial, estos supuestos pseudo representantes gremial, fueron una pieza fundamental para que Menem y Dromi, no sé si te acordás. Pero digo, en ese sentido la presidenta también juega con los gordos. No, pero por eso te vuelvo a repetir, en ese sentido, yo te hablo de mi coherencia. De mi coherencia. Yo podría estar hoy en Ferrocarriles Argentinos ganando 3 veces más de lo que gano como concejal. Porque yo en aquel momento tenía una importante categoría por formación, llegué a tener un alto cargo en una década y media, y me fui voluntariamente, y hasta hoy muchos compañeros ferroviarios me lo reprochan, pero yo no podía ser parte de un sistema que estaba enajenando el patrimonio nacional, y sobre todo cuando me habían designado, digamos, justamente, parecía mentira, siendo que había trabajado durante los últimos 10 años haciendo la contabilidad del Ferrocarril Sarmiento, con sus 27 estaciones y 3 ramales, justamente para hacer, digamos, el traspaso del patrimonio, digamos, de los bienes ferroviarios a concesión al sector concesionario. Y me pareció una barbaridad. Lo mismo que tuve la posibilidad de trabajar, Bernardo, en la CNRT, en la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, y ver que era un sistema de control que estaba preparado y al servicio de los servicios concesionados. Entonces, dentro de mi coherencia también coincido como lo que vos decís. He charlado con compañeros de distintos sectores políticos que me decían, sí, yo la verdad avalo lo que hizo Néstor Kirchner, o avalo lo que ha hecho Cristina en materia política, en la gran mayoría de las decisiones políticas, pero también dentro de este sistema de lo que es nacional y popular, está OTC, dentro de este sistema nacional y popular, hay otros grandes caciques peronistas tradicionales que han estado con Menem, como estos hoy, por ejemplo, el sector que apoya a Cristina después de la ruptura incomprensible en algún punto con Moyano, que ha sido un gran sostenedor del modelo de Néstor y Cristina, se ha recostado sobre sectores que hoy políticamente le convienen, pero que yo creo que identidad ideológica con estos sectores no lo puede tener, con los mozos gordos que todos conocemos, ¿no? Perfecto. Vamos a escuchar a Papo Blues, que habla justamente en un minutito del tema ferrocarril, y le pegamos la publi y volvemos. Espacio publicitario.
Autoservicio Michiche 2, en San Martín 171. Comestibles, vinos, verdulería, artículos de limpieza y perfumería. Precio y calidad. Usted ya nos conoce y seguro que a un amigo nos va a recomendar. Por nuestra atención y mucho más, vení a conocernos. De lunes a lunes, los domingos también por la tarde. Pedidos a domicilio sin cargo al 477-0085. Todas las tarjetas. Autoservicio Michiche 2, en San Martín 171, Marcos Paz. ¿Querés mejorar tu salud, tu estética, tu vida? No lo dudes. Esmeralda Relax Center, único en Marcos Paz. Cama de masajes con piedras y rodillos de jade. ¿Tienes estrés, retención de líquidos, toxinas, insomnio, triglicéridos, problemas de columna? Olvídate. Después de Esmeralda Relax Center, todo queda en el pasado. Tratamientos corporales con aparatología de última generación. Electrodos, radiofrecuencia y gotas linfáticas y abdomen. Estamos en Avellaneda 1541. De lunes a viernes, doble turno. Y sábados por la mañana. Arma tu promoción. Descuentos para pensionados y jubilados. Solicita turnos al 01115 5982 8998. Esmeralda Relax Center. En Avellaneda 1541. Único en Marcos Paz. Fin de espacio publicitario. Política a Fondo seguimos escuchando voces de archivo y la opinión del concejal Marcelo Soto. En este caso vamos a escuchar dos en uno, diría. Un periodista que ha sido cesanteado hace muy poquito de un medio oficial de C5N, me refiero a Longobardi, entrevistando a alguien que yo sé que usted le tiene mucho aprecio, por más que estén hoy en palos políticos diferentes. Me refiero a Margarita Stolbizer. La escuchamos. Bueno, nos preguntábamos al principio del programa qué debiera hacer la Presidenta de la República frente al vicepresidente Gurú, ¿no? Empujarlo un poco, digamos, al abismo, a aislarlo de algún modo o protegerlo. Esta respuesta la sugirió hace unos días con mucha altura la diputada Stolbizer, pero me parece que el escenario cambió sustancialmente entre la semana pasada y esta. Diputada, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Y me resulta que lo que cambió es una forma del apoyo, porque me parece que se confirmó que finalmente los billetes de la República Argentina los va a hacer Ciccone, ¿no es cierto? Sí, la verdad. Al menos parte, ¿no es cierto? Sí, es una decisión muy complicada en medio de una investigación que afecta de manera tan directa, no solo al vicepresidente de la Nación, sino a la propia empresa. Además, se habla de Ciccone y ya de Ciccone queda poco en realidad, y lo que hay es un 70% de lo que es esa empresa hoy en manos de un fondo de inversión del que se desconoce el origen de los recursos con que cuenta, quiénes son sus componentes, dónde se ha armado, cuál es su domicilio, la verdad. Y esto es lo que hace muy grave la confirmación de la impresión de los billetes. Sobre todo, hay algo que yo hago mucho hincapié porque me llama la atención, que no se puede tratar el tema como quien manda a imprimir los formularios, quien manda a imprimir el papel con membrete de un ministerio. Estamos hablando de los billetes. De una nación. Exactamente. Esto tiene que ver, obviamente, con la imagen de la Argentina en el mundo, tiene que ver con muchísimas cosas y es muy serio lo que está ocurriendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa también? Margarita, entre los antecedentes de Ciccone, que son medio complicados, digamos, figura uno que fue el de duplicar o hacer billetes fuera de lo previsto, digamos, por llamarlo de algún modo, de Bahrein, un país, digamos, claro. ¿no? Claro. Sí, por eso hay muy malos antecedentes. Un día aparecieron millones de billetes que no correspondían a lo que había pedido Bahrein, ¿no? Que se habían hecho en Ciccone. Claro. Muy malos antecedentes, los que se conocen, y del resto no hay antecedentes, la verdad. Ahora, ¿qué es lo que cambió también el escenario en estos días? Y me parece que hay que apuntar esto. ¿Por qué de repente aparece
aparece el gobierno, que hace unos días atrás parecía que le había soltado la mano. De hecho, un comentario generalizado es que la presidenta, que utiliza siempre en este uso y abuso del micrófono y la cadena para defender cuánto funcionario haya sido atacado, ella sale permanentemente, y no lo había hecho nunca, no lo ha hecho nunca con el vicepresidente. Sin embargo, ahora parece que hay una orden explícita de la presidenta para protegerlo. Yo creo que lo que ha cambiado es... Estas fueron las voces del periodista Longobardi, S5N, se salió hace muy poquito, un llamado telefónico de Cristóbal López, quien conduce la radio y el canal, mejor dicho, y le dijo, bueno, la verdad que en estos momentos no servís, tenemos visiones diferentes, y lo echó. Y después, bueno, Margarita Stolbizer, que está, creo que en las antípodas de lo que soy Cristina Fernández de Kirchner, pero el cual usted ha tenido una muy buena relación, creo que lo sigue teniendo. Siempre, sí, inclusive para esta época de las festividades siempre recibo un mensaje, o yo se lo mando, ella me manda, y obviamente nos respondemos recíprocamente. Tenemos más relación directa por un amigo en común que trabaja con ella hace años, que es Jorge Cravota, y el permanente vínculo con el diputado Juan Carlos Juárez de Luján, que es diputado provincial, y que siempre estamos en comunicación. No, yo tengo un respeto único, es una extraordinaria legisladora. Hace un trabajo como legisladora no solo importante desde la promoción de los proyectos que presenta en la Cámara de Diputados, sino también por la función de contralor que hace. Un poco se ve en este tema puntual de Chicone, ¿no? Donde siempre va con información, con documentación. En eso me parece que es una persona ejemplar. Más de una vez ha sido destacada como una de las mejores diputadas en cuanto a la presentación, la calidad y la cantidad de los proyectos que presenta. No estamos distanciados, y no creo que tampoco que esté antípoda de Cristina. Yo creo que ella valora todas las cuestiones que Cristina y que Néstor han logrado en función de la causa de los desposeídos, que ha sido, por ejemplo, el gran lema de los radicales. Está bien, pero entonces no creo que ella yo no creo que reconozca por una cuestión política, pero Margarita ha sido de las pocas políticas de la oposición que ha participado del programa 678, buscando el archivo. Ha ido porque ha tenido posiciones, por ejemplo, semejantes en muchos temas. Yo no creo que Margarita se oponga al ingreso universal, la asignación universal por hijo. No creo que puede ser en el método que se oponga. Bueno, el pedido que sea una ley. Claro, o en el método se oponga, pero no creo que pueda estar en desacuerdo con que se recupere yacimiento petrolífico argentino para el patrimonio nacional o la FJP. Es imposible que no esté de acuerdo. Yo creo que si ella hubiese estado en el lugar de Cristina Kirchner o de Néstor, hubiese hecho exactamente lo mismo por su posición progresista dentro de la política nacional. En esa relación personal, algún café de por medio, la intimidad, esas charlas, bueno, donde uno no sabe, a publicidad lo que plantea. No, igual para ser honestamente sincero, porque yo nunca me acredito nada que no puedo probar. No la veo desde aquellas, personalmente no la he vuelto a ver. Creo que si no me equivoco fue las elecciones de 2007, del 2009, perdón. Del 2009, donde yo fui candidato, y a mí me habían ofrecido ser candidato de esa fuerza, pero ya me venían ofreciendo, y quiero ser honesto, y el intendente lo sabe, me habían ofrecido ser candidato a intendente por la fuerza que ella representa el GEN más sus socios, digamos, políticos de este momento. Y yo le dije que no iba a participar en contra del intendente Marcos Paz, porque creo que el intendente Marcos Paz representaba de alguna manera una síntesis que hace que distintos sectores políticos, vos lo dijiste, concertación, podamos trabajar dentro de este paraguas de la concertación, distintos sectores políticos. Vos lo dijiste cuando describía las características de nuestro bloque político. Hay radicales como Víctor Magni, de origen radical, como Víctor Magni y yo. Hay justicialistas como Sous, de un movimiento social, Fortini, pero hay fascistas, gente del Frente Grande como Casco y Marco. Es decir, ha habido independientes como Sergio Díez. Es decir, ha habido de todo dentro de, distintos sectores políticos convergemos en un mismo espacio que tiempo en el cual nos sentimos identificados. Y el tema y ella, en un momento que vos lo charlaste con ella en un lugar, le dijo, realmente me frente Marcelo, pero yo te había dicho, ella me decía que un obstáculo que tenía era Carrió, y ella había dicho que otro obstáculo no sé qué.
bueno, era Néstor, una cosa así. Sí. Pero hemos charlado y ella reconoce, por supuesto, en la intimidad, muchísimos logros del gobierno. No te olvides que Margarita tuvo una gran participación, que después fuimos los que nos fuimos en el gobierno de la Rúa, y yo creo que si comparamos el gobierno de la Rúa, el gobierno de Menem, el gobierno de Duhalde con el de Néstor, de Cristina, no cabe ninguna duda que este gobierno es 100 veces mejor en muchísimas medidas. ¿Y con el de Alfonsín? ¿Qué? Este gobierno. Mire, este gobierno es un gobierno que a Alfonsín le hizo un homenaje en vida, tanto en la provincia como en la nación. Y aún a pesar de lo que dicen que es sectario el programa este 678 en el Tabarón y compañía, Sandro Russo, permanentemente reivindican a Alfonsín. Y yo hablo con muchos jóvenes radicales, sobre todo con muchos jóvenes radicales de acá del distrito y de otros distritos que tengo vínculo, y reconocen que, aunque no llegó a buen puerto, porque fue impresionante la oposición que tuvo Alfonsín, sanguinaria, en estos mismos sectores que ahora empiezan a asomar la cabeza y a hacerle un paro o una marcha a Cristina, Alfonsín hicieron 13 paros generales y no privatizó ninguna empresa nacional. ¿Entendés? La desocupación, si vos te recordás en aquel entonces, más allá de la hiperinflación, por supuesto, no superaba el 7%. Te pido en un minuto, si puede ser, una opinión sobre el tema de Longobardi, sobre la cuestión de la prensa. No, yo creo que, obviamente, creo que con esta cuestión de la ley de medios de servicios audiovisuales, con esto que está pasando no solo acá en la Argentina, sino en distintos países de Latinoamérica, y con una ley que ya está vigente en Estados Unidos hace muchos años, se ha podido sacar la careta, no hemos podido sacar la careta, y sobre todo los medios de comunicación concentrados, me refiero a eso, en cuanto que tiene una editorial y tiene una línea política y defiende ciertos intereses. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo el ciclo base en la Universidad de Buenos Aires, con Ditela, con Torcuato Ditela, en una cátedra, en una materia que se llamaba Sociedad y Estado. Ya en aquel entonces planteaba él, te estoy hablando del año 84, 85, si no me equivoco. Estudiamos, por ejemplo, cómo se financiaba cada diario. Y hablamos cómo se financiaba Clarín y veía que tenían poca información y decenas de propaganda. Y, por ejemplo, la Nación, que tenía muy poca propaganda, muy poca, pero lo financian los grandes sectores rurales de la Argentina, es decir, los grandes los sectores muy adinerados de la Argentina. Y un poco cuál era el perfil de cada diario. Históricamente siempre tuvieron el mismo perfil los diarios que nosotros estamos hablando. Y siempre, como lo dijo Alfonsín, y vuelvo a Alfonsín, no fue el primero, que fue la sociedad rural, le dijo, estos que hoy me sirvan son los que en otro momento, muertos de miedo. Fue uno de los primeros que denunció que Clarín amenazaba con su página para que un gobierno dejara de ser gobierno, un gobierno democrático. Fue el primero que sentó a los responsables de las juntas militares de la Argentina y lo juzgó. Porque en otros lugares se ha hecho, pero sin presencia, como en Ajuy, de los genocidas. Entonces, hoy Alfonsín se lo reivindica, y esta denuncia, por ejemplo, con respecto a los medios que tienen intereses específicos, ya la decía él entonces, y después hasta lo refrendó Menem, y yo veo muchos estos archivos que vos pasás acá como separadores, donde de la Rúa le preguntan una vez por qué trajo a Cavallo, y dice, porque Clarín decía que era bueno, que si él había sido el padre de la criatura, entonces podía resolver. O el mismo Menem diciendo, pero usted se quiere quedar diciendo a la maneta, usted se quiere quedar con mi puesto, y le dice, puesto menor. Es decir, empezaron a surgir muchas cosas, lo que pasó con papel prensa y un montón de cuestiones, cómo se apropiaron del papel prensa. Entonces, creo que así como se te case, se tuvo que ir de un canal, un excelente periodista, porque le hizo preguntas demasiado comprometidas a Narváez, uno de los dueños, el mayor accionista del canal, y se fue. O como en otro momento hubo un periodista, yo que sé, la que conducía Canal 678, no es la misma que conduce hoy, pero esa chica tuvo incidencia y se fue, y después, cuando la hemos visto en muchos programas. Es decir, yo creo que hoy... el caso de Jorge Rulli en Radio Nacional. Pero por eso, yo creo que hoy no hay ningún medio independiente. Todos los medios tienen una forma de pensar, una editorial a seguir, unos lineamientos a seguir, y responden a ciertos intereses. Entonces, por eso creo que es bueno que a partir de esto que se ha puesto en discusión, en debate, escuchando distintos programas, por ejemplo, como puede ser Dudro Omar, agarra un personaje y le dice, ¿qué lees? ¿Cómo te manejas con los medios? Y dice, tengo que leer 3 o 4 para saber cuál es la verdad. Es decir, para en definitiva decidir uno cuál es la verdad. Yo no creo que ni la verdad sea la que dice 678, ni TN,
Y a veces 6.5N nunca es lo mismo, no es lo mismo escuchar en 6.5N a un periodista que escuchar a Feynman. Claro, exactamente. No sé, que criminaliza la protesta estudiantil. ¿Entendés? No es lo mismo. Bien. ¿Seguimos? ¿Seguimos avanzando? Dueño del programa, era editorial. Bien. Ahora vamos a tener un político que creo que se está posicionando para tal vez ser uno de los que le puede dar pelea a Cristina Fernández de Kirchner y que en algún momento, supongo, por su pensamiento habrá estado tal vez cercano o mirado con simpatía. Me refiero a Hermes Wiener. Lo escuchamos. Ahí vamos al país. Con mucha preocupación, ¿no? Porque creo que estamos ante una realidad de un gobierno que transgrede a las instituciones y por lo tanto como gobierno transgresor realmente lo leemos esto en lo que pasa con el INDEC, se dibujan los números, lo vemos el desconocimiento de los otros poderes, el caso particularmente de la Corte Suprema. Lo vemos cómo se conduce con la legislatura, cuando tiene mayoría trata de sacar todo por ley y cuando no tiene mayoría recurre a los decretos de necesidad de urgencia. Lo vemos en la falta de respeto al federalismo, donde las provincias son depositarias de las obligaciones sociales, educación, salud, pero no tienen los recursos para llevarla adelante, con lo cual una vez más el hilo se corta por los débiles, por lo social, por los sectores de menos ingresos, por los jubilados, por los pensionados. Entonces creemos que Argentina es un país que lo podemos comparar a un tren que está fuera de las vías, ¿no? Entonces anda a los saltos, sobre los durmientes, pero nosotros lo que necesitamos es que Argentina se coloque otra vez sobre los rieles, ¿no? Para poder realmente avanzar. Y esto tiene que ver con el respeto a las instituciones y a las leyes, ¿no? Respeto a la Constitución, respeto a la ley, dejar que las instituciones puedan realmente trabajar libremente y que las provincias cumplan con sus obligaciones, ¿no? Federales, que como todos sabemos parten de acuerdos que vienen antes de que se constituya la nación, ¿no? Así que creo que por allí pasa la necesidad de tener una mirada abarcativa sobre lo que significa la Argentina en el futuro. Haz de guía, el programa real. Continuamos en Política a Fondo. Nos queda una voz más, además de esta que escuchamos de Hermes Wiener, y es así, digo, lo que le acecha o le plantea generalmente de la oposición es esta cuestión de no respetar las instituciones, de ser muy agresivos, digo, cuando sucedió lo de el diputado Larroque tratando justamente a Hermes Wiener de narcosocialista, ¿no? Con toda esta cuestión que él se había disparado supuestamente de un jefe de policía santafesino relacionado al narcotráfico, ¿no? No, yo creo y lo he hablado inclusive con sectores internos de mi propio gobierno municipal, ¿entendés? Con respecto, me parece un exabrupto de Larroque. No lo había escuchado muchas veces, digamos, como orador dentro del Congreso Nacional. Era alguien que se había destacado. Sí sé que es alguien que camina mucho, que es un gran militante, según tengo entendido, porque no lo conozco personalmente, ni conozco demasiado su trayectoria. En ese caso fue un exabrupto, creo que fue una crítica infundada porque yo puedo tener mucha simpatía en muchos aspectos de la gestión que tuvo Wiener como gobernador de Santa Fe, otro no tanto. Creo que es un buen hombre, como digo, me parece mucho de la Rúa. Perdón, de la Rúa, mira, se le lapso. Eso no. Me parece que no fue un lapsus, ¿no? Me parece mucho a Ilia, pero sí se parece también muchas cosas de la Rúa. ¿Entendés? Porque me parece muy tibio. Y en este país siempre se ha dicho que una provincia difícil, que no es fácil con el peronismo detrás, obviamente, ¿no? yo te entiendo que vos lo defiendas, vos sos socialista de formación, pero en la cuestión de la personalidad, la cuestión de la personalidad, vos fijate la personalidad de Alfonsín, avasallante, un tipo que se imponía y tuvo que enfrentar levantamientos militares, gremiales, todo tipo. Entonces lo veo, en ese sentido lo veo un tipo muy firme en sus convicciones,
pero también lo veo muy tibio. Quiero decirte, lo veo muy tiernito. Yo creo que la gobernación de él fue muy buena en Santa Fe, pero sin embargo a Del Cel le ganaron por 2 puntos nada más. No era que era la panacea, se vino el político, pues no sé, uno devenido en la política después de su actividad como artista cómico, estuvo a 2 puntos. Es cierto que no fue la candidatura de él, está bien que él ponga la cara. Está bien, bueno, pero entonces tampoco. Ahora, eso que hablamos, pero entonces con esto que plantea él de personalismo, no sé, ha sido un gobierno personalista, obviamente el de Santa Fe, porque no estando en el gobierno, corren el riesgo de casi haber perdido las elecciones, que hasta altas horas de la noche no se sabía quién había ganado. Evidentemente, una buena gestión fue, de alguna manera, ¿cómo se puede decir? Avasallada por la imagen mediática de un cómico. Entonces o habla muy mal de la sociedad de Santa Fe o habla muy mal de cómo se transmitió las medidas de gobierno de Santa Fe. Entonces yo creo que la oposición a veces, que indudablemente coincido con vos en cuanto el gobierno tiene sectores que son muy avasallantes. Creo que hoy el sector que rodea a Cristina es el más avasallante, el más conflictivo, el que va siempre al choque. Es decir, creo que está asesorada por 3 o 4 personas que me parece que todas las medidas brillantes que toman en algunos casos Cristina, pues yo no vuelvo a repetir, no voy a poner a la asignación universal por hijo, no me voy a poner a recuperar la FJP o a recuperar, ¿cómo se llama? YPF. Es indudable que no podemos acompañarla cuando le exige a Cameron que cumpla con lo que hace 180 años estamos reclamando y que los organismos internacionales plantean que hay que sentarse a negociar la institución de la isla Malvinas. Imposible no defenderlo, porque son las posiciones que siempre hemos reclamado los argentinos. Creo que a veces en el método se equivocan y el mejor ejemplo que puedo dar es el Larroque. ¿Por qué? Porque casi había una unanimidad de partidos que iban a apoyar el voto de los jóvenes a partir de 16 años. Un exabrupto de un tipo que se cree, que para mí no es nadie, te lo digo, yo he discutido con propios compañeros, me hago cargo de lo que digo, son un montón de 4 de copas que han devenido a ser gobierno, que tienen una militancia bastante dudosa porque es de muy corto plazo. Usted se está refiriendo a Cámpora. Por ejemplo, Tavi, yo lo he conocido a Tavi cuando vino acá, por ejemplo, en la calle Piedra se inauguró un local que abrió Pronunciandré. Y cuando llegó el otro día a la Cámara, dicho por propios diputados que tengo la suerte de conocer, se creían que eran, no sé, próceres. Creo que hay que bajar un poco, hay que tener los pies sobre la tierra, obrar con humildad. Ese tipo de actitudes no ayudan a la presidenta. Vos fijate que yo te doy un ejemplo, desapareció Tavi, en un momento tuvo un perfil muy alto, hoy está casi parecido. Una gran militante como fue Diana Conti, en un momento tuvo un perfil muy alto, empezó a decir cosas que, por ejemplo, que enervaban a la gente, aunque fuera que lo dijera con honestidad intelectual. Queremos Cristina para toda la vida, desapareció de la escena. Y hasta inclusive el propio Mariotto, que inauguró esta radio pública, que empezó este enfrentamiento con Scioli, que le valió a la presidenta que Scioli subía las encuestas y ella bajaba. Mariotto está teniendo un perfil muy bajo hoy. Y yo he leído revistas o he comunicado con gente donde la misma orden de la presidenta fue: muchachos, bajen los decibeles porque se están pasando de fanáticos. Hablando de la presidenta. Y el fanatismo, concluyendo, para nada no me sirve a mí ni tenerlo con Curuchet, ni tenerlo con el presidente del Consejo, ni tenerlo con la presidenta, ni tenerlo con el gobernador. Somos todos seres humanos que tenemos decisiones acertadas y decisiones equivocadas, actos acertados y actos equivocados. Y pensar que alguien no se equivoca, que no necesita descansar, que no necesita, parar un periodo y continuar luego, es por un lado. Pero por el otro lado creo que la oposición, que son una vergüenza, y no dicho por mí, dicho por los mismos votantes que no los votan, porque ya sea, vamos a fijar que Birner terminó siendo el mejor posicionado con un 16%. Y estamos hablando que festejaban un 16%. Y Alfonsín tuvo un 12%. Y el otro, como lo que se comían los chicos crudos, como de Narváez, parecía que en 2009 se comían los chicos crudos, terminó con un 12 con Alfonsín. Es decir, no sé hasta dónde hay autoridad intelectual y moral real de decir esto está mal, no se respetan las instituciones. Yo creo que no respetan las instituciones cuando la oposición no respeta las instituciones cuando la presidenta ganó con el 54% de los votos y el que ganó con el 16%, con el 12% le dice lo que tiene que hacer. Me parece que es un acto de soberbia bastante censurable. Estamos llegando al final de Crítica a Fondo. Yo le digo a Guillermo, nuestro operador, a ver si le parece, vamos con el informativo de Telam y después unos minutitos más tenemos la voz de la presidenta y una sorpresa acá para el concejal Soto. Servicio Telam para la radio.
Hay que terminar con esta forma de hacer justicia. Lo dijo el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, en referencia a la solicitada presentada en los medios de comunicación hoy, convocando a un encuentro de magistrados a una justicia legítima. De Luca sostuvo, en diálogo con el servicio Telam Radio, que el ejercicio del Poder Judicial en democracia es escuchar las partes, recibir sus reclamos y resolver jurídicamente, no esquivarle a los problemas. ¿En qué se está fallando? Es que hay un modo de concebir la justicia como algo encriptado, como algo que es una suerte de laberinto, una suerte de que solamente unos pocos tienen las llaves de acceso a ella. Estas solicitadas consisten en instalar un problema, consiste en instalar un tema de discusión, el de llevar a la opinión pública que hay cientos o miles de magistrados que integran los distintos poderes judiciales de todas las provincias y el Poder Judicial Federal, que no estamos de acuerdo con un modo de ejercer justicia en el que no haya ningún tipo de participación ciudadana. Tucumán. El lunes comienzan las escuelas de verano. La ministra de Educación Provincial, Silvia Rosqués de Temquín, indicó que son más de 131 escuelas que dividen en dos grupos, uno de carácter formativo y recreativo vinculado al arte y al deporte y otro de apoyo escolar para estudiantes secundarios. Por otra parte, la funcionaria confirmó que en la provincia el ciclo lectivo comenzará el 25 de febrero, de acuerdo a lo consensuado por los ministros de Educación del país, para garantizar los 190 días de clases. El Congreso venezolano realizará el sábado la primera sesión del año. La convocatoria fue confirmada por el presidente del Foro Legislativo, Diosdado Cabello, cargo al que la Constitución asigna un rol decisivo ante la posibilidad de que Chávez no pueda asumir el 10 de enero. Si Chávez no está en condiciones para asumir en la fecha constitucional, la Asamblea tiene que traspasar esa función al Tribunal Supremo de Justicia, que tomará el juramento en un plazo que podría ser dentro de 3 o hasta 6 meses. Sin embargo, los sectores de la oposición plantean que, en ese caso, el titular de la Asamblea debería asumir la presidencia hasta que se lleve a cabo una nueva elección de mandatario dentro de los 30 días. El Dakar 2013 tendrá mayores dificultades. Así lo expresó el francés Etienne Lavigne, director del Dakar, quien además calificó al evento como el más duro del mundo. El Rally Dakar largará el próximo sábado en la ciudad peruana de Lima y estará dividido en 14 etapas por caminos de Perú, Argentina y Chile, finalizando el 20 de este mes en la ciudad trasandina de Santiago. Servicio Telam para la radio. Espacio publicitario. ¿Sabías que existe atención pediátrica en las unidades sanitarias de los barrios Lisandro de la Torre, Gándara, Rayito de Sol, Nuestra Señora de la Paz, El Prado y el Sorsal? Además, en el Centro de Consultorios Externos Ramón Carrillo, también encontrás atención ginecológica en los barrios Gándara, Rayito de Sol, El Sorsal y Nuestra Señora de la Paz, además del Centro de Consultorios Externos. Atención obstétrica en Lisandro de la Torre, en el SIC del barrio Nuestra Señora de la Paz, en el Centro de Consultorios Externos, en Rayito de Sol, Gándara, El Prado y el consultorio móvil, que visita los distintos barrios, escuelas y zonas rurales en cada operativo sanitario y jornada barrial. No esperemos la emergencia. Aprovechemos los servicios profesionales, gratuitos y más cercanos a casa. Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz. ¿Sos emprendedora, dinámica y siempre lográs todo lo que te propones? ¿Estás buscando una actividad nueva que te permita desarrollarte laboral y profesionalmente? No busques más, porque Candela te está buscando a vos. Para alcanzar tus objetivos tenemos una fantástica oportunidad, porque con Candela no hay límites. No hay límites para crecer, para superarse, para soñar. Ese es el espíritu que buscamos en vos. Sumate a Candela como nueva asesora en ventas y sé parte de la empresa argentina número 1 de ventas por catálogo. Comunicate con Candela. Placer y belleza. Candela. Sueños cumplidos. Comunicate con Emilce, ejecutiva de negocios, al 011 15 69 80 97 78. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo ABSA. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual impulsa la economía en todas las regiones del país, generando más inversión y más fuentes de empleo, porque esta ley establece que cada medio debe tener una cuota importante de producciones locales e independientes, programas y contenidos propios realizados con trabajadores y trabajadoras de cada lugar. Por eso, la Ley de Medios también es más trabajo. AFTA, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Presidencia de la Nación. ¿Ya tenés tu televisión digital abierta? General Decodificador en Marcos Paz.
Si sos jubilado o pensionado, beneficiario de la Asignación Universal por hijo, cooperativista, beneficiario de cualquier programa social, trabajador desocupado o de bajos ingresos, acércate a Subsecretaría de Comunicación Pública, Belgrano y Agüero, o comunicate al 477-4371 o vía mail a comunicación@marcospaz.gov.ar. Sistema compatible con TV de aire y de cable. Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Política a Fondo, estamos en los últimos 6 minutitos y vamos a escuchar otra de las voces de archivo. Tenemos la última, aunque después tenemos una pequeña sorpresa. Vamos a escuchar a la Presidenta de la República que estuvo en Harvard, ¿no? Aquella discusión con el sanjuanino. Interesante, lo escuchamos. Argentina también, y también me siento muy privilegiado de poder ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas. Y yo quería preguntarle, después de ver los poco transparentes índices de inflación, de delincuencia y de pobreza, ¿no parece que sería un momento de empezar a hacer autocrítica y empezar a aceptar un poco distintas opiniones? A ver, primero te voy a contestar, porque no soy tu anterior compañerito, sobre el tema de que soy uno de los pocos privilegiados que no puedo hablar. Chicos, estamos en Harvard. Estamos en Harvard, por favor. Esas cosas son para la matanza, pero no para Harvard. Esta frasecita, soy uno de los pocos argentinos privilegiados. Mira, será porque están acá en Harvard y no se enteran. Yo hablo con millones de argentinos. Pero hablo con millones de argentinos en los 20.000 actos a los que voy, hablo con periodistas en Formosa, en Córdoba, en donde me encuentran. En realidad creo que, yo no sé dónde han sacado esto de que no hablo, realmente parezco muda, no es así. Habla mucha gente conmigo. ¿A vos te parece que si la gente no hablara conmigo, yo hubiera sacado el 54% de los votos? ¿Hubieran votado una muda o una que nunca hablaron ni hablaron con ella? ¿No les parece? Son chicos inteligentes, tienen nivel académico. Yo creo que no pueden repetir acordemente lo que escriben en una universidad y estar hablando no viene de la escuela de periodismo, viene de la escuela de gobierno, y yo soy presidenta. Y la verdad que me llama la atención poderosamente que todo gire en torno a si hablo o no con tal o cual periodista, o si hablo con tal o cual. Realmente me parece, si se permite, poco académico. Esperaba realmente algún otro tipo de análisis o algún otro tipo de preguntas que tuvieran que ver más con el gobierno y con la escuela de gobierno, que creo que es el tema que los ocupa a todos ustedes, o por lo menos están con sus dólares gastándolos, que deben ser bastantes, porque me dijeron que es un poco cara Harvard también. Aquí, así que bueno, nada, quédate tranquilo que hablo con un montón de gente. ¿Qué es lo que querías saber? ¿Me puedes repetir la pregunta? No, creo que... ¿No te acordás? No, quería saber si podía empezar a ver más una autocrítica y poder permitir un poco más este tipo de conferencia donde puede expresarse un poco más claramente, con preguntas. Los funcionarios hacen conferencias todos los días. Casi todos los días hay un funcionario explicando, desmintiendo y demás. Pero en realidad también llega un momento en que uno dice una cosa pública, no, General Pico La Pámperas, ¿no? General Pico La Pámperas, ¿vos? No. De General Pico La Pampa por el archivo anterior. San Juan. Ah, de San Juan. ¿De qué parte de San Juan sos? De San Juan Capital. San Juan Capital. Qué bien. Que digan al país. ¿Cuánta gente del interior del país podía ser en Harvard? Anda bien el país. Sí. ¿Alguna otra pregunta más? Bien, esa fue una conferencia complicada, ¿no? No sé, digo, por las cuestiones que a veces suceden cuando no están pactadas, ¿no? No, yo creo que obviamente lo que sí estaba pactado era el régimen de preguntas que le iban a hacer y de quién provenían las preguntas, a tal punto que se llegó a conocer
que un periódico conocidísimo, Clarín, había mandado parte de las preguntas que le iban a tener que hacer. Después este chico, acá no tenemos la imagen, es el que yo vi que después se difundió por todas partes, que había sido funcionario de Macri. Claro. Yo creo que la presidenta fue espontáneamente a responder, con esa capacidad enorme que tiene para responder, esa capacidad enorme para poder explicar cuestiones, como cuando da inicio a las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional y puede hablar 2 horas con coherencia, explicando lo que va a hacer lo que hizo durante el año anterior, lo que va a hacer en el presente periodo. Creo que ella fue espontáneamente a responder preguntas surgida de la honestidad intelectual. Acá que por el tenor de las preguntas, yo lo vi varias veces, estaban absolutamente preparadas, era un régimen de preguntas orientada a poder instalar en el mundo lo que acá algunos sectores de la oposición tienen como caballito de batalla, de que no se escucha, de que no habla, no explica. Al contrario, yo creo que ustedes, cuando la presidenta de la Nación ha venido acá a Marcos Paz, tuvieron acceso a llegar, como cuando se dio Scioli, pudieron hablar con Scioli, con cada funcionario que vino pudieron hablar, y siendo medios locales, sin importancia de si uno nacional, provincial o qué tirada tenés, escuchan a todo. Y vuelvo a insistir, mira, parece mentira, que no sabía que ibas a poner esto, que yo te decía que a veces, y con todo el respeto que me merecen los medios, absolutamente imprescindibles son, no en vano alguno estipuló que son el cuarto poder, porque pueden formar opinión y pueden formar hasta opinión un tipo que paga muy bien, tiene que tener mucha plata para ir a Harvard y le dicen que tiene que preguntar. Es decir, mirá si son importantes los medios y por algo se dice que es el cuarto poder. Pero también considero esta cuestión, que no hay que perder este cara a cara, este mano a mano, este boca a boca con la gente. Y realmente la presidenta en todos los lugares donde va, que al principio no lo hacía. Al principio era Néstor el que se mezclaba entre la gente, se abrazaba, charlaba. Ella un poco estaba como distante, ¿te acordás? En la época del gobierno de Néstor. Pero ha adoptado esa metodología, y me parece que no solo es comunicarse con la gente, estar en un medio de comunicación contestando las preguntas arbitrarias y tendenciosas de ciertas personas. Yo se la contestaría como contestó ella. Me parece que está un poco con soberbia, porque su capacidad hace que tenga que ser soberbia, porque lo puso un aprieto, porque el muchacho no sabía ni si seguir o no seguir. Porque yo he visto varias preguntas, he escuchado varias preguntas que esta gente le hizo, y cuando ella la repreguntaba eran incapaces de poder seguir, porque estaban leyendo un papelito personas que van a Harvard y que algún día pueden ser nuestros médicos o nuestros abogados. Imagínate que estos tipos sean nuestros abogados, si tienen que leer una preguntita, y si te hace una repregunta a la presidenta de la Nación, y vos estás inhibido y no podés seguir. Bueno, hemos tenido varios funcionarios, ¿no?, que así nos ha ido también, ¿no? Posiblemente, hay algo. Mira, por ejemplo, Menem fue uno de los presidentes más mediáticos que existieron. Le cubrían las notas hasta cuando iba a jugar al básquet, siempre ganaba, o cuando jugaba al fútbol siempre hacía un gol de penal, o cuando, era peticito y jugaba al básquet, era un peticito y jugaba delantero y le dejaban hacer goles, iba a todos los medios de comunicación y lo trataban como un señor, y sin embargo fue el tipo que más daño le hizo a la República Argentina. Estamos llegando al final. Le quiero hacer una consulta, concejal Marcelo Soto, que tiene que ver con su origen, con el radicalismo acá. Hubo una lista de común acuerdo entre un sector radical que es opositor al gobierno nacional, y en el cual en esa lista hay funcionarios que hoy pertenecen al gobierno de Ricardo Curuchet, que uno entiende que apoyan a Cristina Fernández de Kirchner también. ¿Cómo ves ese entrecruzamiento radicales puntuales? Primero que los que participan en esa lista son todas personas que interviniendo en el gobierno municipal, que está alineado obviamente con el gobierno nacional y provincial, a diferencia de otros de nosotros que somos de origen radical, no fueron expulsados porque no integraron listas. Es decir, en mi caso, el intendente, para darte algunos ejemplos, el de Alberto Ceriberi y de otros, en su momento fuimos expulsados del radicalismo porque integramos listas que no pertenecían a la lista 3 histórica o las alianzas que organizaba el radicalismo en ese entonces. Entonces, hay otros ciudadanos y hay otras personas, entre ellos, por ejemplo, Palmira Char puede ser, que bien siendo funcionario del gobierno de Ricardo Curuchet, de nuestro gobierno, como no integró listas formalmente en estos años, dentro de la concertación o las distintas variantes, no perdió su condición de afiliada al partido y puede ser convocada por cualquiera de los sectores que
intervino en la elección interna del radicalismo, eso no lo cuestiono. Lo que sí que nosotros somos tan democráticos, la concertación es así, que en su momento se hizo un rondín de opiniones, o sea, una ronda de consultas sobre qué opinaban de participar de la elección interna, y para mi grata satisfacción, la gran mayoría de los que pertenecemos al gobierno, la concertación, no quisimos ni intervenir a favor de una lista ni en contra de otra. ¿Por qué? Porque me parece que, bueno, los partidos se tienen que autodeterminar, los afiliados son los que deciden quiénes van a ser sus representantes, y sobre todo en lo personal, porque me parece que yo creo, realmente soy cristiano y creo que hay que ponerle otra mejilla cuando alguien te agrede, te ofende, pero tampoco ser masoquista. Entonces, como hubo momentos donde participantes de esta lista habían sido muy agraviantes con el gobierno, la concertación en general, entonces son los mismos que en algún momento decían es el gobierno que se va el 10 de diciembre de 2007, el intendente incapaz, el intendente tránsfuga, el intendente que yo me parecía que si no había un pedido de disculpas público no tenía sentido hacerlo, ¿entendés? Porque si no vale todo y a la sociedad le transmitimos un mensaje equivocado. No lo hubo. Yo no, por lo menos no con los sectores que nosotros, que somos los más amplios dentro del gobierno, que decidimos no apoyar ni a favor ni en contra, porque esto es así como por un lado un sector se asoció y vos lo viste, es evidente, sectores vinculados al gobierno municipal, el otro sector también se acercó para que algunos de nosotros apoyemos y mostrarnos, si querés, dividido dentro del gobierno, porque uno apoya a uno y otro apoya a otro. Entonces me pareció lo más lógico, lo más sano, no participar ni a favor de uno ni a favor de otro, y que después, en definitiva, los ciudadanos en general y los afiliados en particular son los que deciden, y yo creo que, bueno, un padrón de 2.300, que hayan votado un poco más de 300, habla a las claras que ese tipo de cuestiones donde nos insultamos y después somos amigos como si no pasó nada, no se resuelve de la noche a la mañana. Yo creo que hay que actuar con coherencia, vuelvo a repetir, no somos contrincantes, no somos enemigos, no hay que apelar al agravio, no hay que apelar al insulto, no hay que apelar a la difamación, pero cada uno tiene que hacerse cargo de cómo hace una campaña y qué dice. ¿Bien? Porque si no, nosotros podemos arreglar como dirigentes. Y bueno, pasó, esto es política, total. Entonces no es infrecuente que vos veas que uno que estaba recontra en contra después esté dentro de la concertación, o alguien que era acérrimo opositor y esté en la concertación, o alguien que estuvo dentro de la concertación se fue a otro sector. Ha habido muchos. Pero la gente no, hay que, como lo dije la pasada en el consejo, tenemos que tener en distintos temas un discurso claro, coherente, porque la gente no opina igual que los dirigentes, y a veces por eso hay muchos dirigentes y pocos dirigidos. ¿Por qué razón? Porque si no tenés un discurso coherente y vos decís que yo soy el peor del mundo y después el mejor del mundo y le pedí un salvoconducto, un paracaídas, digamos, un salvavidas, es una incoherencia que después la gente la va obviamente a discutir. Mucha gente durante esa instancia de la interna me preguntaba del país, ¿cómo es esto? ¿Y qué más? ¿Sabes qué decía yo? No, es algo que se dice, no es verdad. ¿Entendés? Porque no me voy a poner a discutir a la gente, a explicarle por qué aquel que te criticaba ahora está, bueno, habrá reflexionado, habrá entendido que en un momento fue un exabrupto, que era por el folclore de la campaña y se fue de boca. ¿Cómo me puede pasar a mí? También muchas veces me voy de boca, pero tengo la humildad de decir que pido disculpas. Bien, terminamos con la parte política. Le agradecemos a Moira McLaughlin, su secretaria de Comunicación Pública, estos minutos que nos ha dado de Chamuy. Lo que pasa, bueno, que el programa que sigue se habrá tomado unas merecidas vacaciones, entonces hay un huequito y podemos estirarnos un poquito más. Ahora sí, le hago una consulta. ¿Quién es Marcelo Massanti? Marcelo Massanti es un seudónimo que yo uso, pero si me permitís explico. ¿Cómo no? Yo soy músico tomando en cuenta desde el primer día que canté en un boliche rentado, digamos, de los 14 años. Y la mayor influencia en mi vida, tanto en la música, en la política, como en las características pro, contra, bien o mal como persona, ha sido mi abuelo materno. Mi madre se llamaba Alicia Massanti, mi abuelo se llamaba Renzo Massanti. Y yo soy músico porque mi abuelo me influyó para que, indirectamente, no obligándome para que sea músico, mi abuelo era político y me influyó para que, indirectamente, para que yo sea político, y era un hombre que amaba el saber. Y yo amo saber y amo estudiar, aunque no tenga un título todavía, pero sigo estudiando todos los días, me preparo todos los días.
Y yo, bueno, y usaba mi apellido para cantar nuevamente con el nombre de mi grupo, pero justamente mi abuelo se suicida. Y yo tenía un recital a los pocos días. Y tenía la opción, y como te das cuenta, porque digo, la máxima influencia, la super influencia que tuvo en mi vida, yo estaba absolutamente destrozado, no solo por su fallecimiento, sino por el método de su fallecimiento. Había decidido suicidarse y ya venía de una familia donde de 7 hermanos habían suicidado 5. Entonces, viste, nosotros cargamos con ese karma. Viste, como que hay algo no sé si genético o que lleva una o que va llevando una y... cultura que a veces no agarra, que son italianos, te das cuenta más antes, y se me agarra esa... Me frula, decían. Y cuando venía la frula, que venía el pensamiento de hacer esto, ¿no? Era un hombre grande ya, y bueno, tuve que tomar la decisión, se hacía un recital, y lo hice, pero a partir de ese momento empecé a utilizar el apellido de mi abuelo para cuando cuando desarrollo una actividad de música. ¿Podemos cerrar escuchando un tema suyo? Vamos a escuchar a Marcelo Massanti. No me molestes. No, el fantasma de Canterville. Escúchelo, va a ver que la verdad canta muy bien. En política a fondo. Hemos escuchado el fantasma de Canterville, uno de los compact que tiene esta banda, la cual participa Marcelo Soto, en realidad con su nombre artístico, Marcelo Massanti, recién nos explicó por qué. Una muy linda banda que la vemos habitualmente por acá, sabemos que ha ido a tocar a la costa y a muchos otros lugares. La verdad, felicitaciones. Es el cable a tierra, si no fuera esto la política ya no hubiese vuelto loco. Bueno, está, chaleco de fuerza. Marcelo Soto, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Se sintió cómodo? ¿Le gustó la modalidad? ¿Cómo me gustó el sistema? Me gustó recordar a grandes próceres de la República Argentina como Ilia, por supuesto, y Badilla, no Menem, que estaba ahí entre los separadores. Pero no me gustó mucho, te agradezco muchísimo la invitación. Bien, nos vamos a volver a encontrar seguramente ya este año 2013, que es un año político, así que creo que va a haber mucho para hablar. Si no es acá, será en Los Protagonistas cuando arranquemos en marzo. Lindo programa. Bueno, muchísimas gracias. Nos estamos despidiendo, le agradecemos a los chicos de Terrícola Rock.
que están recién han llegado, así que nos volvemos a encontrar dentro de una semana con mucho más política a fondo.